Muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que se ha hablado acá. Creo que nada más para recalcar que parece que todos coinciden en que lo que los lleva a hacer alguna adaptación es la pasión, el estar conmovidos por una historia, por unos personajes sobre todo, que creo que se ha hablado mucho de la importancia de los personajes, ¿no? El enamorarse del personaje. Y bueno, pues cada uno con su experiencia nos ha platicado y pues muy diferente cada caso, ¿no? La adaptación es muy diferente. Pasamos a preguntas. Mi pregunta es para Eduardo Sacheri. En la película hay un elemento que es que la chava siempre cierra la puerta. Cada que van a hablar de algo con ella siempre cierra la puerta. Y al final se recalca eso. Al principio parece como una manía o algo indiferente. ¿Es algo que nació desde que se escribió el libro o nació en el guión o a la hora de producción? Bueno, en realidad, te corrijo levemente, nunca se cierra la puerta. La única vez que se cierra la puerta de la oficina es al final. Yo les contaba antes que el personaje femenino en la novela está mucho más lejos, mucho menos presente, entonces no hay esas escenas de posible intimidad. Pero al escribir el guión, justamente como un modo de marcar esa imposibilidad de intimidad, en 3 o 4 momentos puse esa puerta que estaba como para cerrarse y no se cerraba. De hecho, hay un momento en que el protagonista le va a hablar del caso y ella piensa que va a declararle su amor, entonces va toda entusiasmada a cerrar la puerta y aparece el otro, Sandoval, el amigo, diciendo no, tenemos que hablar los tres, y ella se enoja mucho. Pero por eso la puerta para mí significaba esto de, mientras esa puerta esté abierta, la historia de estos dos es imposible. En todo caso, la puerta finalmente cerrándose, para mí es como un modo que se cierra también ante nosotros. Lo que pase después no lo sabemos, ya es asunto de ellos dos. Así que sí, es algo escrito para el guión, para solucionar lo que para mí era un problema como esto de la intimidad sí o la intimidad no. En la mesa de Gayer Scipio Cayozzi de Chile insistía en que él sentía muy extraño, muy raro que teniendo Hispanoamérica una literatura tan rica se adaptara tan poco. ¿A qué le atribuyen ustedes esto? ¿Por qué los cineastas o los guionistas no acuden más a nuestras fuentes literarias que son tan ricas y que nos enriquecerían más a nivel cultural? Yo no tengo esa impresión. Yo pienso que hay muchas adaptaciones. Yo creo que realmente tampoco se produce tanto en el mundo hispanoamericano. O sea, ahorita hay una coincidencia en que en México se están haciendo muchas cosas, pero eso es muy reciente. Hubo una pequeña llamada época de oro donde se hacían 100 películas al año y luego se hacían 3 o 4 durante varios años, 8, 10 durante muchos años, y creo que Latinoamérica es más o menos el mismo caso y que eso es una de las razones contra militantes que se hacen en el mundo anglosajón desde hace muchos años, cada año, ¿no? Y militantes que se hacen en India, por ejemplo, cada año desde hace muchos años. Creo que es por eso, realmente creo que la gente en Hispanoamérica sí estamos muy enamorados de nuestra tradición literaria, o sea, y creo que sabemos la riqueza que hay ahí. Sí, yo también creo lo mismo, yo también difiero eso de que no hay tanto interés, lo que pasa es que eso se produce muy poco, pero realmente yo creo que la proporción es grande, o sea, en relación a la literatura, incluso el teatro y los cuentos, o sea, la novela, el cuento o el teatro pasado al cine, yo creo que es bastante. De todas maneras, cuesta tanto hacer una película que hasta que haces la segunda, o sea, ya tienes 4 proyectos ahí acumulados y a lo mejor uno de esos es una novela o un cuento o una obra de teatro, pero incluso un ensayo, pero creo que es por eso, por la producción. Justamente parafraseando esta frase, ¿no? que dice Espósito cuando llega a la escena del crimen, que le preguntan, comandante, general, comandante, ¿usted cómo está? Y él simplemente dice, cansado de ser feliz. Cuando yo leí la novela y me di cuenta de todas las páginas previas a esa respuesta, que ni siquiera está además en la novela, ¿cómo es este ejercicio intelectual de sacrificar todo eso en pos de una frase?
Creo que tiene que ver con este esfuerzo que hacemos todos de conocer a nuestros personajes. Digamos, en una novela, como te decía, uno tiene un solo elemento que son palabras, pero esas palabras las puede usar como quiera y cuanto quiera, combinándolas como quiera, etc. En un guión no, en una película no. Entonces, si yo en la novela tengo al tipo 5 páginas pensando de sí mismo, soy un mediocre, soy un tonto, me equivoqué un montón. Cuando le preguntan ¿cómo estás? Bueno, irónicamente contesta cansado de ser feliz. O sea, en el sentido de a veces la necesidad de condensar en una frase posible para comunicarle a otro lo que uno viene pensando de sí mismo o de lo que sea. Un grave problema del cine argentino, hablo exclusivamente del cine de mi país, es que a veces nos cuesta renunciar a la síntesis. Entonces te encontrás con personajes que parlamentan largamente sobre lo que piensan y les pasa. Y eso pierde totalmente efecto. Me parece que es mucho mejor esto de esforzarse, reescribir y estar un montón de tiempo descartando, como hablando de Roberto, hasta que encontrás la frase que reemplace todo el otro, porque termina apareciendo, me parece. Y la pregunta va para Roberto Schneider. ¿En qué momento consideras que es oportuno para decir, aquí cabe mi propia visión, aquí cabe una idea propia que yo tengo, sobre todo cuando estás trabajando con un escritor vivo y que está encima de ti para que no eches a perder su obra? Mira, la verdad yo creo que no hay una sola forma de responder eso. Yo creo que uno siempre está trayendo su visión, ya sea porque esto me gustó más que aquello. Y en términos de inventar nuevas situaciones, nuevos diálogos, nuevos personajes, yo creo que depende de la película que quieras hacer. Quizás a mí en mi primer película me intimidó mucho Ibargüengoitia, porque lo que me parecía muy difícil es lograr el tono. Pero sí cambié la estructura totalmente. Deshice toda la parte del punto de vista del farmacéutico. Y creo que siempre, finalmente, es otra obra. Y en la medida que tú creas que tienes que hacer algo distinto, lo tienes que hacer. ¿En qué momento? Yo creo que si entre antes, mejor. Yo también hay un punto siempre del proceso de adaptación en que digo, ok, a ver, olvidémonos de la novela. ¿Qué película quiero hacer? ¿Por qué? Y intento preguntármelo seguida. ¿Y por qué quería hacer esto? ¿Y qué es lo realmente bueno de eso? Bueno, esto ya no me sirve de la novela. Entonces creo que es algo que se tiene uno que preguntar constantemente y darse la libertad en todo momento de traer cosas nuevas. Es más, te voy a ser honesto, yo en cada momento, porque he trabajado con autores que respeto muchísimo, me ha intimidado un poco cuando me pongo a inventar cosas que no tienen nada que ver con la novela. Y luego me he sorprendido al verlas con un público y ver que funcionan. Dices, wow, quizás me debería de aventar más. Y en ese sentido envidio la postura que tomó Sandra de decir, no voy a ni decir qué es, para que no me intimide eso y dejar un poco más fluir la forma en que yo estoy viendo estos personajes y esta historia. Dentro de los tipos de obra que vienen dentro del tema de la mesa como posiblemente adaptables al cine, hay dos que no se mencionaron y que me interesa mucho, que son poesía y ensayo. ¿Cómo se adapta un poema? ¿Cómo se adapta un ensayo? ¿Quién va a contestar la pregunta? Yo nomino a Sandra para que conteste. Contesta en portugués, no te vamos a entender y quedará. Bueno, mientras debaten, yo te digo una idea que se me ocurrió. Creo que el cine es básicamente narrativo. Más allá de experimentos que se puedan hacer, que se alejan mucho de lo narrativo, es muy narrativo. Entonces, claro, los géneros escritos no narrativos lo dificultan muchísimo más. Suponete que encontrás un poema que verdaderamente te conmueve y decidís adaptarlo. ¿Qué es lo que vas a terminar haciendo? Me parece, construyéndole una trama, construyendo una narración.
en cierto modo tratando de conservar cierta atmósfera, pero generando un cuento casi ex nihilo, casi de la nada, de esa sensación que te ha quedado. O sea, creo que para adaptar un poema, y disculpe si alguno sí adapta poemas, yo estoy inventando en el mejor estilo argentino, pudiendo hablar de todo, creo que lo que estarías haciendo es suprimiendo lo que de poema tiene el poema y generando un cuento, generando una narración, me parece. Eu estou de acordo, não acho que há uma fórmula, quando é poesia, a ser assim. Há sempre um momento inicial que te dá ganas de querer fazer algo. Tens que ver um personagem, algo, um lugar, uma história, e vas a construir. Pode ser que o ponto de partida venga de una poesía, pero a partir de ahí vas a construir, ¿no? No hay una fórmula. Sí, y yo creo también que el hecho de que sea, porque sí se ha hecho, más difícil en largo que en corto, por ejemplo en el caso de la poesía, pero sí se ha hecho, pero es tampoco que quizás la proporción está expresada aquí, en que ninguno de nosotros sabría contestar esa pregunta, y a lo mejor si a ti te motiva en un momento a hacer eso, quizás tú seas uno de los que pueda decirnos a nosotros cómo ha sido ese proceso de ir de un ensayo, de una poesía a una película, ¿no? Yo lo intenté 2 veces ya, de hecho. Una porque fue un trabajo escolar, me lo dieron en la escuela, el maestro dijo, a ver, a partir de esta poesía, ¿qué van a hacer? Entonces, claro, te torturas y lees miles de veces la poesía y ves qué es lo que te mueve de ahí. Y realmente creo que sí puede ser un punto de partida súper válido. Hay finalmente cosas que se exploran en la poesía, más allá de que el lenguaje cinematográfico pueda tomar algo del lenguaje de la poesía, que creo que es un reto mucho mayor y que tiene que ver más con el director en última instancia, pero yo creo que a nivel de guión, a veces las poesías te marcan un dilema emocional o moral o de un personaje, y yo creo que puedes partir de eso. O sea, ya hace poco que me plantearon la posibilidad de hacer un cortometraje a partir de poesías de un autor, leí pues toda su obra y sí hubo una que dije, wow, este personaje en esta situación, en este dilema y lo que a mí me ha movido, sí me resultó un punto de partida súper interesante para querer construir quién es este personaje y quién es el otro personaje y por qué han llegado a ese punto, porque finalmente para mí hacer una película es explorar un tema, ¿no? La posibilidad del amor de esta manera, la transformación de una persona y un país, ¿no? Como fue en Arráncame la vida. Entonces, creo que una poesía puede ser un punto de partida tan válido, pero sí implica mucho más invención que partiendo de una cosa más narrativa y extensa, ¿no? Como podría ser una novela. Y Roberto, que es una pregunta más como productor, ¿cuál es el proceso para la adquisición de los derechos de una obra? Mira, la respuesta precisa es, tienes que tratar de contactar a la gente. Y de hecho yo no conocí a Ángeles ni a José Agustín de antes, los conocí precisamente porque admiraba su obra y quise adaptarla y así es como los conocí. Obviamente si tienes acceso al autor mucho mejor, y si no, yo creo que sí, contactar a la gente. No siempre es fácil encontrar quién es el agente, pero partes pues de la editorial. Hablas en la editorial, no es fácil a veces que te den esa información, pero la consigues. Y hablas con el agente y le expresas tu interés y la realidad del proyecto que quieres hacer, porque no es lo mismo venderle los derechos a una película de Hollywood que a un cine grande nacional, que a un cine pequeño nacional, ¿no? Yo creo que los autores en ese sentido, por más que la gente diga, en última instancia quien va a decidir es el autor, si está vivo, y creo que responden mucho a cuál es tu motivación para hacerla. O sea, o traes mucho dinero, tiene que haber un motivo para que te los den, o traes mucho dinero, o traes una idea muy padre, o traes una trayectoria,
Y entonces creo que depende de lo que quieras hacer, el camino específico para acercarte a ellos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los presentes.